Memorias de un suicida, Ivonne Amaral Pereira. Primera parte. Los réprobos. Capítulo 1. Los réprobos. 3. Fui llevado en tropel, empujado, arrastrado mal que me pesase, y tal era la aglomeración que me perdí totalmente entre ellos. Apenas me enteraba de un hecho, porque eso mismo oía murmurar alrededor, y era que estábamos todos guardados por soldados, los cuales nos conducían. La multitud acababa de ser aprisionada. Cada momento se juntaba a ella otro y otro vagabundo, como aconteciera conmigo. Es que del mismo modo no podrían salir más. Se diría que el escuadrón completo de milicianos montados nos conducía a la prisión. Se oían las patadas de los caballos sobre el pavimento de las calles y lanzas afiladas brillaban en la oscuridad, imponiendo temor. Protesté contra la violencia de la que me reconocía objeto. A los gritos dije que no era un criminal y me hice conocer, enumerando mis títulos y cualidades. Mas los caballeros, si me oían, no se dignaban a responder. Silenciosos, mudos, erectos, marchaban en sus monturas cerrándonos en un círculo intraspasable. Al frente el comandante, abriendo camino dentro de las tinieblas, empuñaba un bastón en lo alto del cual fluctuaba una pequeña flama, donde adivinábamos una inscripción. Sin embargo, eran tan acentuadas las sombras que no podríamos leerla, aunque la desesperación que nos fustigaba diese una pausa para manifestar tal deseo. La caminata fue larga. El frío cortante nos congelaba. Mezclé mis lágrimas y mis gritos de dolor y desesperación al coro horripilante y participé de la atroz sinfonía de blasfemias y lamentaciones. Presentíamos que bien seguros estábamos, que jamás podríamos escapar. Llevados lentamente, sin que un único monosílabo lográsemos arrancar a nuestros conductores, comenzamos finalmente a caminar penosamente por un valle profundo, donde nos vimos obligados a enfilarnos de dos en dos, mientras hacían una idéntica maniobra nuestros vigilantes. Cavernas surgieron de un lado y del otro de las calles que se dirían antes estrechas gargantas entre montañas abruptas y sombrías, y todas numeradas. Se trataba ciertamente de una extraña población entre comillas, una ciudad entre comillas, en la que las habitaciones serían cavernas, dada la miseria de sus habitantes, los cuales no poseerían dinero suficiente para tornarlas agradables y fácilmente habitables. Lo que era cierto, sin embargo, es que todo allí estaba por hacer y que sería bien aquella la morada exacta de la desgracia. No se veían terrenos, sino piedras, barriales o pantanos, sombras, pantanos, etc. Bajo los ardores de la fiebre excitante de mi desgracia, llegué a pensar que, si tal región no fuese un pequeño antro de la luna, existirían allá, por cierto, locales muy semejantes. Nos internaban cada vez más en aquel abismo. Seguíamos, y finalmente, en el centro de una gran plaza, encharcada cual un pantano, los caballeros hicieron alto. Con ellos paró la multitud. En medio del silencio que repentinamente se estableció,
se vio que la soldadesca volvía sobre sus propios pasos a fin de retirarse. En efecto, uno a uno vimos que se alejaban todos en las curvas tortuosas de los callejones barrosas, abandonándonos allí. Confusos y atemorizados seguimos su rastro, ansiosos por irnos también. Mas fue en vano. Las callejas, las cavernas y los pantanos se sucedían, barajándose en un laberinto en que nos perdíamos, pues, a donde nos dirigiésemos, encontraríamos siempre el mismo escenario y la misma topografía. Un inconcebible terror se apoderó del extraño bando. A mi vez, no podría siquiera pensar o reflexionar, buscando la solución para el momento. Me sentía como que envuelto en los tentáculos de una horrible pesadilla, y cuanto hacía mayores esfuerzos para explicarme racionalmente qué pasaba, menos comprendía los acontecimientos y más abatido me confesaba en mi terrible asombro. Mis compañeros eran hediondos, como también hediondos estaban los demás desgraciados que encontramos en ese valle maldito, los que nos recibieron entre lágrimas y estertores idénticos a los nuestros, feos, dejando ver fisonomías alarmadas por el horror, escuálidos, desfigurados por la intensidad de los sufrimientos, desaliñados, inconcebiblemente trágicos, serían irreconocibles por aquellos mismos que los amasen a los que repugnarían. Me puse a gritar desesperadamente, acometido de una odiosa fobia o pavor. Un hombre normal, sin que haya caído en las garras de la demencia, no será capaz de evaluar lo que entré a padecer desde que me convencí de que lo que veía no era un sueño, una pesadilla motivada por la deplorable locura de la embriaguez. No, yo no era un alcohólico para verme así en las garras de tan perverso delirio. No era tampoco un sueño o pesadilla, creando en mi mente, prostituida por el libertinaje de los hábitos, o que a mis ojos, alarmados por la infernal sorpresa, se presentaba como la más punzante realidad que los infiernos pudiesen inventar, la realidad maldita, asombrosa, feroz, creada por una falange de réprobos del suicidio, aprisionada en un medio ambiente de acuerdo a su crítico y pudoroso estado, como precaución y caridad para con el género humano, que no soportaría, sin grandes confusiones y desgracias, la intromisión de tales infelices en su vida cotidiana. Nota al pie de página 4. Efectivamente, en el más allá de la tumba, las vibraciones mentales largamente violadas del alcohólico, del sensual, del cocainómano, etcétera, etcétera, podrán crear y mantener visiones y ambientes nefastos, pervertidos. Sí, además, traen los desequilibrios de un suicidio, la situación podrá alcanzar proporciones inconcebibles. Sí, imaginad una asamblea numerosa de criaturas disformes, hombres y mujeres, caracterizada por la alucinación de cada uno, correspondiente a casos íntimos, vistiendo todos ropas como que empastadas del lodo de las sepulturas, con las facciones alteradas y doloridas, mostrando los estigmas de penosos sufrimientos. Imaginad una localidad, un poblado envuelto en densos velos de penumbra, gélida y asfixiante, donde se aglomerasen habitantes del más allá de la tumba, abatidos por el suicidio,
ostentando cada uno el estigma infame del género de muerte escogido en el intento de burlar la ley divina, que les concediera la vida corporal terrena como preciosa oportunidad de progreso, invalorable instrumento para el pago de pesadas faltas del pasado, pues era así la multitud de criaturas que mis ojos asombrados encontraron en las tinieblas que les eran favorables al terrible género de percepción, olvidado por mí, en la insania de mi orgullo, que también yo pertenecía a tan repugnante todo, que era igualmente un feo alucinado, un pegajoso ignominioso. Yo veía por aquí y por allí a estos manifestando de cuando en cuando en tics nerviosos las ansias del ahorcamiento, ahorcándose con gestos instintivos altamente emocionantes por librar el pescuezo entumecido y violáceo de los harapos de cuerdas o de paños que se reflejaban en las repercusiones periespirituales ante las desarmoniosas vibraciones mentales que permanecían torturándolos. Aquellos, yendo y viniendo como locos, en correrías espantosas, gritando por socorro en voces estentóreas, creyéndose de rato en rato envueltos en llamas, aterrorizándose con el fuego que les devoraba el cuerpo físico y que, desde entonces, ardía sin treguas en la sensibilidad semimaterial del perispíritu. Estos últimos, sin embargo, yo notaba que eran generalmente mujeres. Súbitamente aparecían otros todavía, el pecho o el oído o la garganta bañados en sangre. Oh, inalterable, permanente, que verdaderamente nada conseguía hacer desaparecer de la sutileza del físico espiritual, sino la reencarnación expiatoria y reparadora. Esos infelices, a más de las múltiples modalidades de penurias por las que se veían atacados, estaban siempre preocupados por tentar escapar aquella sangre chorreante. Era con las manos, era con las ropas o con cualquier otra cosa que encontraran a su alcance, sin conseguirlo nunca, pues se trataba de un deplorable estado mental que las incomodaba e impresionaba hasta la desesperación. La presencia de estos desgraciados impresionaba hasta la locura, dado el inconcebible dramatismo de los gestos isócronos, inalterables, a los que, aun sin proponérselo, se veían forzados, y todavía estos otros sofocándose en la bárbara asfixia del ahogamiento, braceando en ansias furiosas en busca de algo que los pudiese socorrer, tal como sucediera en la hora extrema y que sus mentes registraron, ingiriendo agua en gorgoteos ininterrumpidos, exhaustivos, prolongando indefinidamente escenas de agonía salvaje, las cuales ojos humanos serían incapaces de presenciar sin alcanzar la demencia. No obstante, había más todavía. El lector perdone a mi memoria estas menudencias, tal vez poco interesantes para su buen gusto literario, más útiles, por cierto, como advertencia a su posible carácter impetuoso, llamado a vivir las inconveniencias de un siglo en que el morbus, entre comillas, terrible del suicidio, se tornó un mal endémico. No pretendemos, además, presentar una obra literaria para deleitar el gusto y temperamento artísticos. Cumplimos un deber sagrado, tan solo, buscando hablar a los que sufren, diciendo la verdad sobre el abismo que con malvadas seducciones ha perdido a muchas almas incrédulas en medio de los disgustos comunes
a la vida de cada uno.